La comunicación es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para expresar ideas, sentimientos y opiniones de manera confiada, sin miedo a generar algún tipo de conflicto. Requiere un profundo respeto, tanto de las personas que estamos hablando como de aquellas que nos están escuchando. Existen dos estilos de comunicación no asertiva. La primera es aquella que se genera cuando una persona evita a cualquier precio el conflicto. Trata de tranquilizar a los demás, expresándose con disculpas continuas. Además, deja de decir lo que piensa y siente. Pero hay un extremo que es aún más grave y es el estilo de comunicación agresiva, donde las expresiones se enfocan principalmente en dañar o lastimar a los demás. Y en lugar de abordar los temas que se están tratando y que son de interés, lo que se hace es que se hiere emitiendo críticas continuas y no reconociendo los errores propios. Por ello, la comunicación asertiva implica comunicarnos a favor de nuestros derechos, sin postergar nunca el de los demás. Además, surge la capacidad de expresar favores, reconociendo que de igual manera nosotros necesitamos que nos ayuden. Para ello es importante el lenguaje corporal, el volumen de la voz, cómo nos expresamos y cómo decimos las cosas. Tenemos elementos positivos y además de eso, no solamente es decir lo que sentimos, sino también la manera en que lo decimos, para no así lastimar las ideas de los demás y no hacer sentir a los demás como personas ignorantes. Es importante tener en cuenta que la comunicación ha surgido desde hace mucho tiempo y que se ha dado también como una necesidad de poder hablar y comunicarnos, expresar lo que sentimos. La asertividad se define como la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Un asertivo no tiene miedo a la hora de expresar su opinión, sabe dialogar y llega a acuerdos, respetando los derechos de los demás y piden que respeten los suyos. La persona no asertiva a menudo deja que otras personas elijan por ellos y terminan sintiéndose decepcionadas y enfadadas con ellas. Conductas asertivas implican la expresión directa de nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades respetando los derechos de los demás. Derechos y principios de la asertividad. Derecho a ser tu propio juez. Derecho a elegir si nos hacemos responsables de los problemas de los demás. El derecho a elegir si queremos dar o no explicaciones. Derecho a cambiar de opinión. Derecho a cometer errores. Derecho a decir no lo sé. Derecho a no necesitar la aprobación del otro. Derecho a tomar decisiones ilógicas, derecho a no comprender las expectativas ajenas. La asertividad en adolescencia. La mayoría de los adolescentes nunca han escuchado la palabra asertividad o únicamente les suena haberlo oído. Y es que en el mundo de las habilidades sociales y en particular la asertividad está cada vez más a la orden del día. La asertividad en adolescentes es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás, buscando el respeto y el cariño de uno mismo y por los demás. Conducta pasiva. Una conducta pasiva es aquella en la que nos sentimos que se han transgredido de algún modo los propios derechos y no somos capaces de expresar abiertamente nuestros sentimientos, pensamientos y opiniones. O al expresarlos, lo hacemos de una forma autoderrotista, con disculpas y con falta de confianza, de tal modo que los demás no nos suelen hacer caso. La no aserción por pasividad muestra una falta de respeto hacia las propias necesidades. En un inicio, tomamos este camino para apaciguar a los demás y el evitar conflictos a toda costa, pero a la larga, lo que causa esa sensación de perder identidad, resentimiento hacia uno mismo y hacia los demás, así como la decepción. La persona que actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y manipulada. Además, puede sentirse molesta al respecto frente al resultado de una situación o volverse hostil o irritable hacia las otras personas. El que recibe este tipo de conducta puede experimentar también insatisfacción y el tener que leer
los pensamientos de las otras personas es una tarea muy difícil y abrumadora que puede dar lugar a sentimientos de frustración, molestias o incluso ira hacia la persona que está comportando la forma no asertiva. ¿En qué consiste la agresividad? Es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, pretender herir física o psicológicamente a alguien. Podría haberla evitado o qué debo decir a familiares o amigos para que no la tengan. Teniendo en cuenta el alto nivel de estrés que se maneja en los trabajos y o lugares de estudio, se pueden desarrollar varios trastornos que pueden generar trastorno de agresividad. La forma más común de tratar son con psicoanálisis, antidepresivos y también se podrían disminuir o evitar con campañas de concientización de los riesgos de la agresividad y cada uno de sus riesgos y soluciones. ¿Y ahora qué debo hacer para mejorarme? Llegando a las circunstancias de mejorar personalmente, ya se lleva a instancias de tratamiento con un profesional y aislar los factores y síntomas de cada uno de los cambios que tiene el cuerpo cuando comienza a desarrollarse la agresividad. Una de ellas puede ser manos sudorosas, aceleración en la respiración y debido a esto todos estos tratamientos deben ser seguidos por un profesional. ¿Cuál es el pronóstico? Con tratamiento mantenido se puede controlar sus expresiones. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos.